Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta no muy lejana a nosotros, como otras grandes fiestas en torno a Jesucristo. Pero si bien es cierto que desde los primeros siglos del cristianismo se venera el corazón de Jesús, pero desde ese acontecimiento hermoso que hoy nos relata el Evangelio, en el cual es traspasado el costado de Cristo y de ese costado brota sangre junto con agua. Ya luego, a finales o mediados del siglo XVII, es que se da todo un acontecimiento a una santa, a una monja que se le aparece el mismo Jesús y le pide, entre tantas cosas, que se venere su Sagrado Corazón, porque es de allí de donde brota ese amor, esa misericordia y ese perdón con el cual Él se ha entregado por la salvación de cada uno de nosotros. Y de allí ese acontecimiento hermoso que hoy nosotros vivimos, el poder celebrar una solemnidad en torno a la presencia de Jesús en lo más sagrado, en su corazón, en ese corazón del cual emana todas las gracias. Es allí entonces donde tiene gran sentido toda la vida del cristiano, porque es allí donde emana entonces todas esas gracias. Los grandes teólogos dicen que desde este acontecimiento de la sangre junto con el agua es donde se prefigura entonces ya el símbolo propio sacramental en el bautismo y en los otros sacramentos que nos dan a nosotros la posibilidad no solamente de formar parte de una gran familia, sino de la gran familia de Dios por medio del bautismo. Ahora bien, hay hechos que giran en torno a este acontecimiento y es precisamente el saber que frente a la crucifixión de Jesús, quienes estaban a su alrededor, quienes quisieron que esto se diera, quienes lo pidieron, los judíos, ahora piden que se bajen los cuerpos de la cruz porque era ya vísperas del sábado. Y ya sabemos que para los judíos el sábado, sobre todo en torno a la celebración de la Pascua, es el día principal, el más preciado de todos. Por eso no querían que los cuerpos permanecieran allí. El símbolo de la crucifixión para los romanos también tenía su significado y era el que escarmentaran a aquellos que estaban pensando en hacer cosas que no debían frente a lo que veían, el martirio que se veía en la crucifixión. Y hay quienes llegan a decir que los golpes, los latigazos proferidos a Cristo antes de la crucifixión y durante el camino habían sido también un gesto de humanidad. Nosotros podríamos preguntarnos qué de humano tiene esa masacre que hicieron allí. ¿Qué de humano tiene, no? Pero hay quienes dicen que el hecho de golpearlo hasta que sangrara le permitía a él que durante el camino fuese desangrándose al punto de cuando llegase a la cruz muriera pronto. Y de hecho fue lo que sucedió. Murió antes que los demás. Se dice que duraban hasta 3 o 4 días allí antes de que pudieran morir en el sufrimiento de la cruz. Y le parten las piernas, los huesos de las piernas, para que todo el peso del cuerpo se posara sobre los pulmones y murieran pronto. De allí que le partieran los huesos. Pero en Cristo no sucede. En Cristo sucede otra cosa, que fue el ser traspasado por la lanza de un soldado. Para nosotros, ¿qué significado tiene esto? San Juan Eudes dice en un tratado que escribe acerca del corazón de Jesús, dice que el símbolo propio de la apertura del corazón de Cristo nos da a nosotros la posibilidad de poder también entrar en ese corazón. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos entrar en el corazón de Cristo? Estar en el corazón de Cristo. Pero si no es posible así, entonces permitamos que sea Él entonces el que pueda habitar en nuestro corazón. Permitamos entonces que sea Cristo el que more en el corazón de cada uno de nosotros. Y el símbolo que San Juan Eudes hace del corazón de Cristo dice que es un corazón que no tiene espina porque ya es un corazón resucitado. Es un corazón que no tiene la herida porque ya ha cicatrizado. Y ojalá que nosotros también, desde nuestro corazón herido por tantas cosas, a lo mismo que el corazón de Cristo pueda también estar cicatrizado y sin espinas, sin aquello que nos duela, sino más bien en la alegría de saber que estamos con quien nos puede conceder y alcanzar todo lo que deseamos. Hoy en torno a esta fiesta también está el acontecimiento de unos hermanos nuestros que quieren vivir al estilo de San Antonio de Padua, al estilo de la vida franciscana, ¿no? En ese carisma propio
de un hombre que quiso expandirse, y cuando digo expandirse me refiero a poder hacer presente la vida de Cristo, de un Cristo pobre, sufriente, pero un Cristo también que se unía a la pobreza, ¿sí? Pero también al sufrimiento de la humanidad. ¿Y qué significa eso ahora en nuestra realidad? Después de tanto tiempo de aquel acontecimiento, que aún sigue existiendo pobres y aún sigue existiendo el sufrimiento. Pero quizás ahora no nos referimos tanto a la pobreza material, que la hay en muchos casos, sino también a la pobreza espiritual. Y por eso nos acercamos a Cristo, para poder hacernos ricos en el Espíritu. Aquellos que podamos vivir plenamente ese acontecimiento, podremos entonces también ser partícipes de esa riqueza que el mismo Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero por otro lado también el poder saciar en el sufrimiento de los demás, pero el sufrimiento propio, porque tú y yo también sufrimos. Y el sufrimiento ahora no se refiere solo a poder botar lágrimas o a expresarlo con lágrimas, sino aquello que hay en nuestro corazón, aquello que todavía no nos permite o que nos impide acercarnos a Dios y al hermano, en ese símbolo precioso del corazón. ¿Qué otra cosa significa para nosotros el corazón o ese símbolo? Cada vez que decimos que queremos o amamos a alguien, lo simbolizamos también con un corazón. Es más, le podemos decir o llamar a aquella persona que más queremos y más amamos corazón también. Mi corazón, y eso lo decimos, y eso lo expresamos, porque es el órgano que parece mostrar ese sentimiento de cercanía y de amor, ese sentimiento también que me hace ser uno con el otro. Cuando te acercas a la persona amada, ¿qué sucede con tu corazón? ¿Se acelera? Hay una respuesta biológica para eso, sí, pero no podemos negar que hay una emoción muy grande que se suscita en nosotros cuando vivimos ese acontecimiento. Yo no sé si tú te emocionarás y se acelerará tu corazón cuando te acercas a Jesús, o cuando vives una experiencia de Dios, una experiencia cercana con el resucitado, que no solo se da aquí en este altar cuando se hace presente en las especies del pan y del vino, sino que se hace presente allí también afuera, cuando nos encontramos con el hermano, con aquel que tiende la mano, con aquel que necesita de nosotros. Cuando lo encontramos también en nuestros familiares, en nuestros amigos, en el esposo o la esposa, en los hijos. Cuando nos encontramos frente a frente con aquel que nos quiere manifestar su amor, pero quiere primero que tú aceptes ese amor y que lo aceptes verdaderamente en tu corazón. Esta mañana escuchaba yo una predicación de un sacerdote que decía que el amor, cuando lo reducimos a meros sentimientos, entonces estamos destruyendo el verdadero significado de ese amor. No se trata de un solo sentir, se trata de un vivir, de un experimentar y de un hacerle al otro saber: eso que estoy sintiendo, eso que estoy amando, eso en lo cual yo estoy viviendo. Y la manera como Cristo la ha hecho es un símbolo precioso, sus brazos abiertos en la cruz. Y luego de la resurrección todavía siguen quedando las marcas en sus manos, en sus pies y en su corazón. ¿Y por qué quedan las marcas? Porque aún queda el símbolo del amor extremo, el amor de Dios para con la humanidad, el amor de Dios para contigo y para conmigo. Ese es el símbolo verdadero de un amor al extremo. Ojalá que nosotros también podamos aprender a amar, y amar como tiene que ser. Amar no solamente a quienes nos aman, sino amar a aquellos que aún parecen no querernos, aquellos que a veces nos hacen daño. Y es lo más difícil. Ayer el texto del Evangelio decía que era más fácil, ¿no? Y ponía la comparación. Cuando le preguntaban a Jesús cuál es el primero de los mandamientos, y él decía: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Y después agregaba algo más que decía: y amar al prójimo como que fueras tú. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios está muy fácil, porque nos ama y le amamos. Pero al prójimo, aquel que no nos cae bien, aquel que nos ha hecho daño, aquel que de alguna manera no se ha portado como creemos nosotros debería de haber portado, en eso radica la dificultad, en que nosotros aprendamos a amar en eso. Porque si no, dice el texto evangélico también, ¿qué mérito tiene? Los malos también se aman entre ellos. Entonces seamos nosotros no parte de los malos que se aman, sino de los buenos que queremos amar
aún hasta aquellos que hacen el mal. Y en ello entonces nos asimilamos también o nos parecemos al amor de Cristo, el que Él entregó por cada uno de nosotros, aún en medio de nuestras maldades, en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestros pecados. Hoy ofrecemos también al Sagrado Corazón de Jesús a estos hermanos nuestros que hoy se unen a nuestra cofradía y que desde ese Sagrado Corazón puedan sentir ellos también la cercanía de sus hermanos en la cofradía, la cercanía de esta iglesia que también es parte de su familia, la cercanía del mismo Dios que se manifiesta en los gestos sencillos, en los gestos amables, en los gestos de hermanos los unos con los otros. Que Jesús también nos ayude a amar y que su Sagrado Corazón nos enseñe a sentir lo que Él sintió para con la humanidad cuando la redimió del pecado. Que así sea.